Hola a todos, bienvenidos un sábado más a este espacio que la UNED dedica a las emociones. Mi nombre es Elvira Bague y soy tutora del Centro Francisco Tomás y Valiente de Valencia de la asignatura Psicología de las Emociones. Hasta ahora hemos visto cómo las emociones condicionan nuestra manera de ver y pensar el mundo. Está demostrado que las emociones influyen en la atención, en la memoria, en el razonamiento lógico. Suele decirse que las emociones nos distraen, pero su efecto es justo el contrario. Las emociones nos apartan de determinados pensamientos para hacernos prestar atención a otros que parecen más importantes en ese determinado momento. Así que durante el día de hoy vamos a ver cómo afectan las emociones al resto de procesos cognitivos, la atención, la memoria, la toma de decisiones, etc. Vamos a comenzar con la atención. La atención es un proceso cognitivo que funciona como un foco que nos permite ver aquello a lo que atendemos de forma voluntaria. Los seres humanos prestamos principalmente más atención a estímulos ambientales que nos proporcionan información relevante para nosotros. Además, la atención puede también centrarse en determinados aspectos del ambiente que nos llamen la atención, como luces parpadeantes, etc. Y por último también en estímulos internos, como nuestros objetivos o nuestras metas. Un paradigma muy utilizado en investigación sobre estudios de emoción y procesos atencionales es el paradigma de búsqueda visual, basado en el hecho de que estímulos significantes se reconocen más rápidamente que otros que son menos significantes. Así, por ejemplo, animales desagradables se detectan de una manera mucho más fácil que estímulos neutros. Este es el llamado efecto pop-out, que vemos en el ejemplo. Detectaríamos antes a la cucaracha que al bebé. En la siguiente imagen es evidente que toda nuestra atención se dirige antes a la imagen de la izquierda que a la de la derecha. Este efecto puede interpretarse en el sentido de que la velocidad para procesar estímulos peligrosos puede estar relacionada con fobias y miedos específicos y sus procesos de generalización. De igual forma sucede a la hora de reconocer expresiones faciales. De este modo descubrimos antes caras con expresión de miedo o enfado que caras que muestran alegría. Este hecho también forma parte de nuestro legado genético y evolutivo. Para nosotros es mucho más beneficioso descubrir o ver antes a una persona que está enfadada o que tenga miedo que a otra que esté feliz, puesto que su expresión facial nos va a comunicar que la situación en la que se encuentra, que puede ser la misma en la que nos encontramos nosotros, es potencialmente peligrosa. Por último, otro paradigma muy utilizado en investigación al respecto de las emociones y la atención es el paradigma Stroop. Se utiliza principalmente cuando hay que compartir recursos atencionales hacia dos tareas simultáneas. El efecto consiste en presentar palabras de colores, escritas en colores. El participante en el experimento debe decir el color en el que está escrita la palabra, no la palabra, sino el color. El investigador le insiste en varias ocasiones que no ha de leer la palabra, sino simplemente decir en qué color está escrita. Dicho así, parece muy sencillo. Vamos a ver ahora un ejemplo en pantalla. Primero se presenta esta palabra. Esta es muy fácil, ¿no? Los participantes del experimento dicen azul con mucha rapidez. ¿Pero qué sucede con esta otra? Recordemos que debemos decir el color en que está escrita la palabra. En este caso la respuesta correcta sería rojo. Pero ahora tardamos mucho más en contestar que en el caso anterior, porque el significado de la palabra que leemos de forma automática, casi inconsciente, interfiere a la hora de nombrar el color de la tinta en que está escrita la palabra. Si estas palabras tuvieran un contenido emocional, ocurriría algo similar. Las personas tardamos más en decir el color en el que está escrita la palabra cáncer, asesinato, suicidio, es decir, palabras con un contenido fuertemente emocional, que palabras con un contenido emocional neutro como flor o lluvia. Con estos experimentos se comenzó a estudiar también cómo influyen las emociones en nuestra atención. En general se dice que el afecto positivo, es decir, cuando estamos felices o contentos, hace que prestemos atención a las situaciones de una forma más global. Es como si abriéramos el foco del que hablábamos al principio, que es lo que es la atención, el objetivo de nuestra cámara, ¿no? Mientras que el afecto negativo, o sea, cuando estamos enfadados o tristes, hace que nos fijemos más en los detalles, cerramos el objetivo.
porque en esos momentos estamos pensando solo en aquello que nos preocupa y eso ya consume suficientes recursos cognitivos como para ir prestando atención a otro tipo de información. Vamos a verlo con un ejemplo. A una persona se le indujo a sentir emociones positivas mediante la proyección de una película de humor. No sé, se me ocurre cualquier película del Gordo y el Flaco o un programa de monólogos estos que son tan graciosos. A otra persona, en cambio, se le indujo a sentir emociones tristes, también utilizando una película, como podría ser La vida es bella, que es una película preciosa, pero muy triste. Luego se les proyectó a ambas personas la siguiente imagen. Es la fragua de Vulcano de Velázquez. A las dos personas se les midió, mediante una instrumentación algo compleja, que sirve para medir adecuadamente la fijación y movimiento ocular mientras se está observando el cuadro, dónde fijaban su atención. Y estos fueron los resultados. La persona con ánimo positivo, que había visto la película de humor, veía el cuadro de una forma global, centrada en los elementos más importantes de la escena. Sin embargo, fíjense cómo veía la persona que había visto la película triste la imagen. La persona triste se fijaba en los detalles, pero además en los detalles de la escena que podían ser potencialmente peligrosos, en los instrumentos punzantes, en las varas de hierro, en las expresiones de asombro o incluso de miedo de los protagonistas del cuadro. En resumen, el ánimo positivo hace que veamos las cosas de una forma más abierta, más global, mientras que las emociones negativas hace que nos fijemos más en los detalles y nos perdamos gran parte de la información. Como en toda regla hay una excepción, y es la emoción del amor. El amor es una emoción preciosa, pero también peligrosa. Cuando estamos enamorados, ¿qué hacemos? Pues nos levantamos pensando en él o en ella, estamos todo el día pensando en él, nos acostamos pensando en él. Es agotador, consumimos muchísimos recursos. Menos mal que el amor en su fase de enamoramiento dura poco, porque de lo contrario acabaríamos exhaustos. Pues el amor apasionado tiene consecuencias muy negativas a nivel cognitivo. Por ejemplo, el estrechamiento de nuestro campo atencional propio de las emociones negativas. Nuestro foco de atención es únicamente el objeto amado, no prestamos atención a nada más. Por eso cuando queremos intimidad buscamos lugares escondidos, porque somos conscientes de que somos vulnerables. Las dos palomitas que hemos visto en la imagen eran totalmente vulnerables a cualquier ave rapaz que pudiera atacarles en ese momento. No prestan atención a otros estímulos que no sean el objeto amado. Es decir, que el amor ha determinado una serie de protocolos de apareamiento específicos en distintas especies. Pasamos a otro proceso cognitivo, la memoria. ¿Cómo afectan las emociones a nuestra memoria? Aquí vamos a dar respuestas a tres cuestiones. Primera, ¿cómo afecta el contenido afectivo del material que tenemos que recordar a nuestra memoria? Segunda, ¿cómo afectan las emociones, es decir, cómo nos sentimos emocionalmente cuando tenemos que codificar o aprender algo? Y por último, ¿cómo afectan las emociones que estamos sintiendo en un determinado momento cuando tenemos que recordar algo? Pues bien, para responder a la primera pregunta, ¿el contenido afectivo del material al recordar influye en nuestra memoria? La respuesta es claramente afirmativa. Y voy a poner un ejemplo muy significativo. Si nos preguntaran ahora mismo dónde estábamos el 24 de enero del año pasado a las 3 de la tarde, pues seguramente nadie sabríamos qué responder. Sin embargo, es muy probable que todos recordemos dónde estábamos, con quién y qué estábamos haciendo el 11 de septiembre de 2001 a las 3 de la tarde. Esto es porque el atentado de las Torres Gemelas tuvo un gran impacto emocional sobre todo el mundo. Es un material o una información con una gran carga afectiva, por lo que recordamos casi todo lo que sucedió ese día y sobre todo en el momento del impacto de los aviones. Respecto a la segunda pregunta que nos planteábamos, ¿afectan nuestras emociones a la hora de codificar o aprender algo? La respuesta también es afirmativa. Un estado emocional intenso hace que nos centremos en lo principal y obviemos lo secundario. Por eso, por ejemplo, en un caso de violación, cuando a la persona que ha sufrido el ataque le preguntan cómo era su agresor o cómo iba vestido, normalmente no lo recuerda, no sabe qué responder. Ahora bien, se acuerda perfectamente y puede describir con toda clase de detalles el cuchillo que tenía en el cuello y con el que la amenazaba el violador. Y ya para finalizar, ¿cómo afectan las emociones que estamos sintiendo en un determinado momento cuando en ese momento tenemos que recordar algo? Pues la respuesta también está clara.
Cuando estamos sintiendo una emoción desagradable, o sea, estamos bajo un estado anímico negativo, solemos recordar más cosas negativas. Y cuando estamos alegres o bajo un estado anímico positivo, solemos recordar más cosas alegres. Al menos atenuamos la negatividad de nuestros recuerdos. Así, por ejemplo, en una misma situación, ahora que acabamos de pasar las fallas, si de repente oímos el sonido de un petardo y estamos alegres, nos vendrán a la mente recuerdos positivos de las fallas, lo bien que lo hemos pasado con nuestros amigos, las anécdotas, las paellas, el color, la luz que se vive en estos días. Sin embargo, si ese día en el que recordamos las fallas o que oímos el petardo no nos encontramos bien anímicamente, estamos tristes o enfadados, pues recordaremos las cosas más negativas de esta fiesta. Pensaremos, pues vaya rollo las fallas que nos cortan las calles, no me gustan nada los petardos, además la ciudad se queda súper sucia. En fin, que las emociones, como hemos dicho en un principio, condicionan nuestra manera de ver y pensar el mundo. Otra forma en la que afectan nuestras emociones a los procesos cognitivos es en el modo de categorizar el mundo. El ser humano tiene una capacidad de recibir información del exterior limitada. Es decir, no podemos procesar toda la información que recibimos. Para ello lo que hacemos es categorizarla, categorizar los estímulos que recibimos, establecer categorías de información. Así, cuando por ejemplo oímos un ruido muy fuerte, podemos clasificarlo en varias categorías. Puede ser un choque entre dos coches, puede ser un petardo, el sonido de un tambor. No sabemos qué estímulo es, pero lo clasificamos, porque así nos va a resultar más sencillo averiguarlo. Bueno, pues esta estrategia cognitiva de categorización también se ve influida por nuestras emociones. De modo que el humor positivo favorece el agrupamiento de un mayor número de elementos en una misma categoría, que es lo que se conoce como flexibilidad cognitiva. Es decir, cuando estamos felices, de buen humor, enamorados, contentos, nos es más fácil asociar conceptos y establecer relaciones novedosas entre ellos. Por ejemplo, si nos pidieran que realizáramos un listado de aves y nos encontráramos en un estado de ánimo positivo, es más probable que incluyéramos en este listado al avestruz, al pingüino o al correcaminos, que si estamos tristes o enfadados. Entonces diríamos pues lo típico, ¿no? El loro, la gallina, el canario, es decir, las aves más prototípicas. Otro proceso en el que influyen las emociones es en la solución de problemas. Bajo un estado de ánimo positivo, generamos soluciones más creativas e innovadoras ante un dilema o situación problemática. Una de las razones por la que esto sucede es porque un estado de ánimo positivo actúa precisamente como señal de recuperación de este tipo de material, es decir, del material positivo. De este modo, cuando nos sentimos felices, tendemos a evocar una mayor cantidad de contenidos de índole positiva, generando un contexto en el que resulta más probable el surgimiento de ideas insólitas y creativas, aunque no por eso menos eficaces. ¿Qué pasa ahora en cuanto a la toma de decisiones? Es otro proceso cognitivo que se ve muy influenciado por las emociones. Ya comentamos en un programa anterior cómo las emociones son fundamentales a la hora de elegir algo, puesto que sin ellas tomar una decisión se podría convertir en un proceso eterno. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la decisión la tenemos que tomar en una situación de riesgo? Como puede ser, por ejemplo, cambiar de trabajo. Bueno, pues cuando el riesgo es relativamente bajo y puede haber pérdidas no muy relevantes, el afecto positivo determina una mayor proclividad a asumir riesgos. Nos impulsa a ser audaces, a arriesgarnos más. Sin embargo, cuando el riesgo de tomar una decisión es alto y podemos tener grandes pérdidas, el afecto positivo condiciona una menor disposición a asumir riesgos y nos hace ser más prudentes. Luego podemos concluir que el afecto positivo afecta favorablemente a la toma de decisiones complejas y actúa de una manera protectora. En cuanto a las emociones negativas, ocurriría justo lo contrario. Nos hace ser más cautos. Es lo que hemos dicho antes, cuando estamos en un estado emocional negativo, no podemos prestar atención a otra cosa más que a lo que en ese momento tenemos en la mente. Pues nuestra pérdida, nuestro duelo, si estamos enfadados, pues nuestra situación que nos ha enfadado. Estamos focalizando toda nuestra atención en ese proceso
y por tanto pues dejamos, por supuesto, no nos arriesgamos a tomar decisiones que nos puedan suponer un alto coste. Igualmente ocurriría con la categorización. Hemos dicho que cuando estamos enfadados o tristes, pues no se nos ocurren ideas innovadoras, no se nos ocurren otras categorías, otros estímulos para poner en categorías. En definitiva, hemos visto que las emociones afectan a la razón. También la razón afecta a las emociones. Esto sería una gran parte de lo que llamamos inteligencia emocional, o sea, cómo gestionar de una manera correcta y adecuada, controlar algunas emociones que de vez en cuando se nos desbocan. Entonces tenemos que utilizar la razón para poder pues, controlarlas y gestionarlas, ¿no? Es toda la base de lo que llamamos la terapia cognitiva conductual. Fundamentalmente utilizamos pues nuestra razón para poder ajustar nuestras emociones y que no se vuelvan desadaptativas o patológicas incluso. Hay otros muchos sistemas que están surgiendo para también regular este tipo de emociones desbocadas, podríamos decir, que pueden ser, por ejemplo, la meditación, la relajación. También tienen un aspecto cognitivo, porque utilizamos también nuestro neocórtex, pero van por otro camino, ¿de acuerdo? Otro día seguiremos hablando sobre este tema, porque el tema de la inteligencia emocional es apasionante. Y por hoy me gustaría finalizar el programa con una frase muy bonita de William James, ese psicólogo estadounidense que ya hemos mencionado en varias ocasiones, que dijo algo tan bonita como: el ser humano es una gota de razón en un océano de emociones. Con esto me despido hasta la semana que viene. Hasta entonces, que sean muy felices. Quería trabajar y seguir estudiando. En su día no tuve ocasión de estudiar. Para promocionar necesitaba una carrera. Organizo mi tiempo como más me conviene. Ahora formo parte de la mayor universidad de España. La trobaràs molt prop de tu. UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, cerca de ti.